Giras la llave de tu Nissan Sentra, o presionas el botón de encendido, y esperas ese sonido breve y conocido antes de que el motor cobre vida. Pero no ocurre. Tal vez se escucha un clic seco, tal vez una ráfaga de clics rápidos, tal vez el tablero se ilumina con normalidad y, aún así, bajo el cofre no pasa absolutamente nada. Es fácil mirar el síntoma y decidir, sin más pruebas, que el culpable es el motor de arranque. Y ahí es donde muchas reparaciones empiezan a costar más de lo necesario. Cuando el motor de arranque no gira en Nissan Sentra, el problema puede estar en el propio motor de arranque, claro, pero también puede estar en una batería que parece cargada hasta que se le pide esfuerzo, en un borne con corrosión escondida, en una tierra deficiente entre el motor y la carrocería, en un relé, en el interruptor de encendido, en el sensor que confirma que la transmisión está en estacionamiento o neutro, o en el sistema que reconoce la llave. El detalle importante no es solo que el auto no encienda. Es exactamente cómo se comporta en el instante en que intentas arrancarlo. Antes de pensar en piezas, conviene escuchar y observar. El silencio total, un clic único, clics repetidos, un giro lento o una caída brusca de las luces, no son variantes del mismo problema. Son pistas. Si se mezclan todas bajo la frase «no quiere arrancar», se termina cambiando una batería que no hacía falta, un relé que estaba sano, o un motor de arranque que jamás recibió corriente suficiente. Imagina primero el escenario de silencio absoluto. Entras al Sentra, el tablero puede encender, la radio puede funcionar, las luces interiores pueden verse normales, pero al girar la llave o pulsar Start no hay clic, no hay intento de giro, y no se percibe actividad en el motor. Ese silencio suele orientar hacia el circuito de mando, no necesariamente hacia el circuito de potencia. Es decir, puede que la orden de arrancar no esté llegando al solenoide del motor de arranque. En un modelo con transmisión automática, una de las pruebas más útiles y menos invasivas es intentar arrancar en neutro además de estacionamiento. No se trata de forzar nada ni de mover la palanca con brusquedad. Con el freno aplicado y el vehículo inmovilizado, se selecciona N y se intenta nuevamente. Si en neutro arranca y en P no, hay una sospecha fuerte sobre el interruptor de rango de transmisión, el ajuste de la palanca o la señal que informa a la computadora que el auto está en una posición segura para arrancar. El tablero puede indicar PE y, aún así, esa confirmación eléctrica no estar llegando como debería. En un Sentra manual, el equivalente es el interruptor del pedal de embrague. El vehículo necesita saber que el embrague está presionado antes de autorizar el arranque. Un tapete desplazado, un pedal que no llega completamente al fondo, un interruptor desajustado o un conector afectado pueden dejar el sistema bloqueado. Desde el asiento del conductor, la impresión es idéntica a la de un motor de arranque muerto. Giras la llave y no pasa nada. Pero el motor de arranque puede estar en perfecto estado porque nunca recibió la señal para activarse. Los modelos con botón de encendido añaden otra capa. Si la llave inteligente no es detectada, si su batería está débil, si hay interferencia, o si aparece un aviso relacionado con la llave en el tablero, el auto puede no permitir el arranque. No todos los fallos de reconocimiento de llave se manifiestan igual, y no todos se resuelven del mismo modo. Por eso, antes de asumir que existe una falla mecánica, vale la pena observar los testigos y mensajes que aparecen justo al intentar encender. Una luz de seguridad encendida de forma inusual, o un aviso de llave no detectada, cambia por completo la dirección del diagnóstico. Ahora bien, el hecho de que haya luces no demuestra que la batería esté bien. Es una de las trampas más comunes. Encender una luz interior, alimentar el tablero o hacer sonar la radio requiere mucha menos energía que mover el motor de combustión desde reposo. El arranque demanda una descarga intensa durante unos segundos. Una batería deteriorada puede conservar suficiente voltaje en reposo para parecer normal y, en cuanto se exige corriente, caer de manera drástica. Por eso las luces cuentan una historia interesante cuando intentas arrancar. Si al girar la llave las luces del tablero se apagan casi por completo, los faros se debilitan mucho, o el reloj se reinicia, la sospecha se dirige hacia falta de energía disponible, resistencia en los cables o una mala conexión. Si, en cambio, las luces permanecen firmes y no se escucha ni un clic, es más razonable revisar si la señal de arranque está siendo bloqueada o interrumpida. No es una regla absoluta, pero es una diferencia muy valiosa. El clic rápido y repetitivo suele ser otra pista clara. Ese sonido parecido a una pequeña ametralladora
Normalmente aparece cuando el sistema intenta activar el solenoide, pero la tensión cae y no logra mantenerlo cerrado. El solenoide conecta, el voltaje se desploma, se desconecta, el voltaje se recupera un poco y el ciclo vuelve a empezar. Es frecuente con batería descargada, terminales flojos o corrosión severa. No significa automáticamente que el motor de arranque esté averiado. Un solo clic seco es más ambiguo. Puede ser el solenoide del arranque intentando trabajar sin que el motor eléctrico llegue a girar. En ese caso, el motor de arranque entra en la lista de sospechosos, pero todavía no queda condenado. Un cable positivo con alta resistencia, una tierra deficiente o una batería incapaz de entregar corriente suficiente pueden producir el mismo clic. La diferencia está en comprobar qué tensión llega realmente y qué sucede bajo carga, no solo en medir la batería cuando el auto está apagado. La corrosión en los bornes parece un detalle menor hasta que se entiende lo que hace. Una capa blanquecina, azulada o verdosa, puede actuar como una barrera entre el terminal y el poste de la batería. Por fuera, el borne puede parecer colocado. Por dentro, el contacto puede ser pobre. También ocurre que el terminal está limpio pero no suficientemente apretado, y se mueve apenas al tocarlo. Esa pequeña holgura puede ser suficiente para alimentar accesorios, pero no para soportar la corriente del arranque. La revisión visual debe incluir ambos polos de la batería, no solo el positivo. El cable negativo merece tanta atención como el positivo. La corriente necesita salir de la batería, llegar al motor de arranque y regresar por la masa hacia la batería. Si el cable negativo tiene corrosión, está flojo, está dañado internamente, o su unión con la carrocería o el bloque del motor es deficiente, el circuito queda incompleto bajo demanda. A veces el problema aparece solo en caliente, cuando los materiales se expanden, o solo después de lluvia y humedad. Por eso un fallo intermitente no siempre es imaginario ni necesariamente electrónico. También hay que seguir el cable positivo principal, tanto como sea accesible. Un cable puede verse correcto en su tramo visible y estar sulfatado internamente, con aislamiento endurecido, una conexión floja en el extremo o daño cerca del motor de arranque. La batería puede ser nueva y la falla persistir porque el cuello de botella está en el trayecto. Cambiar una batería sin revisar conexiones es como llenar un tanque de agua sin mirar si la manguera está doblada. Un arranque con cables auxiliares puede ofrecer información, pero no un veredicto definitivo. Si el Sentra arranca con ayuda externa, es probable que la batería estuviera baja o que no estuviera entregando la corriente necesaria. Sin embargo, también puede haber un problema en las conexiones propias del vehículo, sobre todo si al colocar las pinzas se crea una ruta eléctrica mejor que la que ofrece el borne original. Y si no arranca con puente, tampoco se puede saltar directamente a la conclusión de que el motor de arranque murió. Puede seguir existiendo una mala tierra, un cable defectuoso, ausencia de señal de mando o un bloqueo de seguridad. Hay una diferencia crucial entre tensión y capacidad. Una lectura estática aparentemente aceptable no garantiza que la batería responda al esfuerzo. Para saber cómo se comporta de verdad, importa observarla mientras se intenta arrancar o realizar una prueba de carga adecuada. Si el voltaje cae demasiado al dar arranque, hay que investigar batería, bornes y cables antes de desmontar nada. Si la tensión se mantiene razonablemente estable y el motor de arranque no responde, entonces la tensión se mueve hacia el circuito de control o hacia el conjunto de arranque. El siguiente nivel del diagnóstico consiste en separar la energía que alimenta al motor de arranque de la pequeña señal que le ordena actuar. El motor de arranque tiene un cable principal que lleva alta corriente desde la batería, y normalmente un terminal de señal que activa el solenoide cuando giras la llave o pulsas el botón. Para que el arranque funcione, ambas cosas deben estar presentes: potencia suficiente y orden de activación. Si falta una, el resultado es el mismo desde el asiento del conductor. El motor no gira. Los fusibles y relés participan precisamente en esa cadena de mando. Un fusible abierto, un relé que no conmuta, un conector oxidado o una señal que no llega desde el interruptor de encendido pueden producir silencio total. En algunos casos, al poner el contacto se escuchan relés dentro de la caja de fusibles, en otros, no. El sonido por sí solo no prueba que un relé esté sano, pero ayuda a orientar la revisión. Si existe un relé equivalente con la misma referencia y función compatible dentro de la caja, un técnico puede hacer una comprobación de intercambio controlado.
No conviene colocar piezas al azar, ni puentear terminales sin entender el circuito. Un diagnóstico apresurado puede generar daños eléctricos o un riesgo de movimiento inesperado del vehículo. La posición de la transmisión merece volver a mencionarse, porque es una falla sorprendentemente común y fácil de pasar por alto. Un Nissan Sentra automático no debe autorizar el arranque si interpreta que está engranado. Esa protección evita que el vehículo salte hacia adelante o hacia atrás al encender. Pero cuando el sensor de rango falla, está desajustado o tiene una conexión irregular, el auto puede interpretar una posición distinta de la real. Mover la palanca suavemente, intentar NN y observar si cambia el comportamiento puede revelar mucho. Si al moverla aparece de repente el clic o el giro, no es una coincidencia trivial. Con transmisión manual, ocurre algo parecido con el embrague. El sistema no ve que el pedal está presionado por intuición, depende de un interruptor. Si el pedal no activa ese interruptor, no hay autorización. Algunas personas pisan el embrague una vez y dan por descartada esa posibilidad. Pero en ciertos casos hace falta comprobar que el pedal llegue hasta el final, que no haya objetos debajo y que el interruptor no esté suelto. La falla puede ser mecánica, eléctrica o simplemente de ajuste. El freno también importa especialmente en modelos con botón de encendido. Si el sistema no detecta el pedal de freno aplicado, puede no iniciar la secuencia de arranque. Una señal útil es observar si las luces de freno responden al pisar el pedal, aunque esa observación por sí sola no diagnostica todo el circuito. Si no hay respuesta de las luces de freno y el botón de encendido no autoriza el arranque, existe una relación que merece atención. No significa que todas las fallas de arranque provengan del interruptor de freno, pero es una pista coherente. Hay otro elemento que suele confundir: el inmovilizador. Cuando el sistema antirrobo no reconoce correctamente la llave, el comportamiento puede variar según el año y la versión del Sentra. En algunos casos el motor puede girar pero no encender. En otros, la autorización de arranque puede verse afectada desde antes. Una luz de seguridad que parpadea de manera distinta, una segunda llave que funciona, o un aviso en el tablero, son datos más útiles que reemplazar piezas de potencia sin confirmación. Si existe una llave de repuesto, probarla puede separar una falla de reconocimiento de una falla eléctrica, siempre sin intentar procedimientos improvisados de programación. Aquí aparece el error más costoso: sustituir el motor de arranque porque ya hizo clic. Un clic no es un diagnóstico, es solo la evidencia de que una parte del sistema reaccionó. El solenoide puede estar funcionando y el motor eléctrico interno puede estar desgastado, pero también puede estar recibiendo voltaje insuficiente. Incluso un motor de arranque sano no puede vencer la resistencia del motor si la alimentación se desploma por un cable, una batería o una tierra mala. El momento en que el motor de arranque se vuelve el sospechoso principal es mucho más concreto. La batería debe estar en buen estado o comprobada bajo carga. Los bornes deben estar limpios y firmes. El cable positivo y las tierras deben mostrar conexiones sólidas. El vehículo debe estar autorizando el arranque, en PE o N para automático, con el embrague correctamente detectado para manual, con freno aplicado si corresponde y con la llave reconocida. Después de eso, hay que confirmar que al terminal de señal del solenoide le llega la orden de arranque cuando se acciona la llave o el botón. Si la señal llega, la alimentación principal está presente, las masas son correctas, y aún así no hay giro o solo hay un clic pesado, entonces sí hay una base seria para revisar el conjunto de arranque. Incluso en esa situación, todavía puede existir una resistencia mecánica externa al propio arranque. Un motor de combustión bloqueado o un problema en la unión con el volante puede imitar una falla eléctrica, aunque no es lo primero que se debe asumir. Por eso, un diagnóstico profesional busca confirmar si el motor puede girar antes de afirmar que todo se reduce al arranque. No se trata de abrir el motor ni de imaginar el peor escenario. Se trata de no convertir una sospecha en certeza sin evidencia. El comportamiento en caliente también aporta una pista. Si el Sentra arranca bien en frío, se conduce sin problemas y después de detenerse, no vuelve a girar hasta que pasan varios minutos. El motor de arranque puede estar afectado por temperatura o desgaste interno. Pero las conexiones y las tierras también cambian con el calor. Así que esa pauta no autoriza a cambiar piezas a ciegas. Lo útil es registrar qué ocurre. Si hay clic, si las luces bajan, si el tablero mantiene su intensidad, y si el problema desaparece al enfriarse. Los detalles repetidos son más valiosos que una impresión general de que, a veces falla.
También conviene resistir la tentación de intentar arrancar una y otra vez durante mucho tiempo. Cada intento consume energía, calienta cables y componentes, y puede transformar una batería marginal en una batería completamente descargada. Después de muchos intentos, el síntoma inicial queda contaminado. Quizá al principio había una falla de señal, pero ahora además hay poca carga. Es mejor hacer intentos breves, observar el comportamiento y detenerse cuando ya se obtuvo una pista clara. Si el tablero se apaga, los cables se calientan, aparece olor a quemado o se observa humo, no es momento de insistir. Esas señales pueden indicar una resistencia eléctrica anormal o un cortocircuito y requieren una revisión segura. Del mismo modo, trabajar cerca del motor de arranque implica zonas estrechas, cables de alta corriente y, en algunos casos, necesidad de elevar el vehículo. Si no se cuenta con herramientas, experiencia o condiciones seguras, la información reunida hasta ese punto ya será muy útil para un técnico. ¿Qué sonido hace? Si arranca en N, si cambia con un puente, si las luces se atenúan, si la llave es reconocida y si la falla aparece en frío o en caliente. El diagnóstico deja de ser una adivinanza cuando se sigue el orden correcto. Primero se clasifica el síntoma: silencio, clic único, clic rápido, giro lento o caída de luces. Después se comprueba la energía real, no solo si el tablero enciende. Luego se revisan las rutas físicas, bornes, cable positivo, negativo, tierra a carrocería y tierra al motor. Más tarde se confirma la autorización de arranque mediante la transmisión, el embrague, el freno, la llave y los elementos de mando. Solo al final se señala al motor de arranque con argumentos. El motor de arranque no gira en Nissan Sentra puede sonar como un problema simple, pero en realidad es el resultado final de varias condiciones que deben coincidir al mismo tiempo. Debe haber batería con capacidad, cables capaces de conducir, una tierra sólida, una señal de mando, una autorización de seguridad y un motor de arranque que responda. Cuando una de esas piezas falla, el auto puede quedarse inmóvil y parecer que todo apunta al mismo componente. La mejor decisión no es comprar primero la pieza más visible ni la que más veces se culpa. Es identificar qué falta en el instante del intento: potencia, señal o permiso para arrancar. Si las luces se derrumban, empieza por la alimentación. Si no hay sonido y las luces permanecen estables, busca la señal y los bloqueos. Si hay alimentación comprobada, señal comprobada y un clic firme sin giro, entonces el conjunto de arranque merece una revisión directa. Ese orden evita gastos innecesarios y convierte un no arranca confuso en una falla que realmente se puede localizar.